A continuación, vamos a ver el tema correspondiente al periodo de la Guerra Fría. Llamamos Guerra Fría al periodo que va entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 a la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Este periodo se caracteriza por la tensión permanente entre dos superpotencias, que representaban dos modelos políticos y económicos enfrentados y que lideraban dos grupos de países. Por un lado estaba Estados Unidos, que representaba el sistema político liberal y el sistema económico capitalista. Sus aliados integraban una alianza militar, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que aún hoy existe y en la que está integrada España. Estos son los países pertenecientes a ese bloque. Por otro lado, estaba la Unión Soviética, que representaba el sistema político y económico comunista. Sus aliados se agrupaban en otra alianza militar, el Pacto de Varsovia. Aquí tenemos los países pertenecientes a ese bloque. A lo largo de la Guerra Fría, Estados Unidos, la URSS y algunos de sus aliados compitieron en una carrera armamentística, desarrollando armas nucleares cada vez más potentes para convencer al contrario de no atacar. Pero al tener tanto armamento nuclear, las dos superpotencias sabían que una guerra directa entre ambos países provocaría una destrucción gigantesca que podría acabar con la vida en la Tierra. Por eso, Estados Unidos y la Unión Soviética prefirieron enfrentarse de forma indirecta, bien mediante gestos intimidatorios, demostraciones de poder tecnológico militar, o bien compitiendo para ampliar sus respectivas áreas de influencia en otros países. De ahí viene el nombre de Guerra Fría. A continuación, visionaremos un vídeo que ya vimos en clase, que refleja muy bien la tensión que había entre las dos superpotencias en una llamada telefónica de carácter cómico entre los dirigentes de los dos países. Hello? Hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Oh, that's much better. Yes. Fine, I can hear you now, Dimitri. Clear and plain and coming through fine. I'm coming through fine too, eh? Good, then... Well, then, as you say, we're both coming through fine. Good. Well, it's good that you're fine, then, and I'm fine. I agree with you. It's great to be fine. Now then, Dimitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Well, now, what happened is, one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Well, let me finish, Dimitri. Let me finish, Dimitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dimitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. Not now, but any time, Dimitri. I'm just calling up to tell you something terrible has happened. It's a friendly call. Of course it's a friendly call. Listen, if it wasn't friendly, you probably wouldn't have even got it. They will not reach their targets for at least another hour. I am positive, Dimitri. Listen, I've been all over this with your ambassador. It is not a trick. Well, I'll tell you. We'd like to give your air staff
a complete rundown on the targets, the flight plans, and the defensive systems of the planes. Yes, I mean, if we're unable to recall the planes, then I'd say that, we're just going to have to help you destroy them, Dmitri. I know there are boys. All right, well, listen, now who should we call? Who should we call, Dmitri? The people, sorry, you faded away there. The People's Central Air Defense Headquarters. Where is that, Dmitri? In Omsk, right? Yes. Oh, you'll call them first, will you? Uh-huh. Listen, do you happen to have the phone number on you, Dmitri? What? I see. Just ask for Omsk information. I'm sorry, too, Dmitri. I'm very sorry. All right, you're sorrier than I am. But I am sorry as well. I am as sorry as you are, Dmitri. Don't say that you're more sorry than I am, because I'm capable of being just as sorry as you are. So we're both sorry, all right? All right. Las dos superpotencias encontraron numerosas ocasiones para realizar este tipo de enfrentamiento indirecto en terceros países como consecuencia de uno de los fenómenos históricos más importantes del periodo, la descolonización. La causa fundamental de la descolonización fue el desarrollo en los países colonizados de la Unión Europea de Nación, de la idea europea de nación, que fue difundida por los nativos que habían sido educados en Europa o bien que habían combatido en las dos guerras mundiales. El ideal nacionalista dio a estos pueblos sometidos a un proyecto político que les permitió organizar la lucha contra las potencias coloniales. A continuación, veremos un vídeo en el que se relata esta parte. La colonización es la implantación de un país extranjero, de un poder que no es autóctono y que reclama un cierto número de principios, tales como la civilización, entre comillas, de esos pueblos extranjeros y que denominan desarrollo socioeconómico. La descolonización es algo bastante ambiguo. Es la ruptura de lazos de dependencia con la antigua potencia colonial. Pero parece que aquellos que descolonizan quieren seguir manteniendo, hasta cierto punto, los objetivos de la colonización. Introducción. Debilitadas al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas perdieron de forma definitiva su capital de prestigio durante la Segunda Guerra Mundial. Por todas partes surgieron movimientos nacionalistas, algunos con más apoyos que otros, y en su mayoría alentados por la Unión Soviética, y que se daban a conocer al público internacional gracias a la tribuna de la ONU. La primera gran ola de descolonización se originó en Asia. Las posesiones británicas de la India, Birmania y la isla de Ceilán accedieron a la libertad entre 1947 y 48. Sin embargo, a excepción de Gran Bretaña, las potencias coloniales europeas rechazaban la idea de la emancipación. Los Países Bajos llevaron a cabo operaciones para mantener el orden en Indonesia, que sin embargo no impidieron que las antiguas Indias holandesas recobraran la autonomía a finales de los años 40. En Indochina, Francia tuvo que hacer frente a una larga guerra de 8 años que terminó con la derrota de Dien Bien Phu en 1954. Los países africanos fueron los últimos en emanciparse. El Magreb vivió una fase de descolonización más o menos negociada, a excepción de Argelia, que solo consiguió la independencia al final de una nueva guerra, que se extendió de noviembre de 1954 hasta marzo de 1962. En cuanto al África Negra, ya fueran posesiones británicas o francesas, se libraron del yugo colonial a través de un proceso generalmente negociado y relativamente pacífico. La descolonización culminó a mediados de los años 70 con el logro de la independencia por parte de las antiguas posesiones portuguesas. De esta forma, antiguos países recuperaron su plena soberanía, mientras surgían numerosos estados nuevos modelados sobre las antiguas fronteras coloniales. La mayoría de estos nuevos estados tenían que afrontar ahora los retos de la modernización y la democratización a partir de unos bajos niveles de renta
y con unas estructuras sociales y económicas concebidas en función de las viejas potencias coloniales, a menudo con poca conexión con sus necesidades económicas o sus realidades nacionales internas. Como consecuencia, la lucha por la independencia se mezcló con las luchas de poder dentro de los nuevos estados y con los conflictos entre ellos. Estas luchas fueron utilizadas por Estados Unidos y por la Unión Soviética para intentar promover en las nuevas naciones gobiernos partidarios de una u otra superpotencia. Un elemento determinante para moderar la tensión internacional de la Guerra Fría fue la creación de la ONU en la Conferencia de San Francisco de 1945. La Organización de Naciones Unidas es un organismo internacional que desde 1945 reúne a casi todos los estados del mundo con el objetivo de mantener la paz y la seguridad entre los países mediante la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos. La Guerra Fría es un periodo largo y complicado, lleno de conflictos territoriales que se suceden por todo el mundo. Para poder entenderlo, lo dividiremos en tres fases. El inicio de la Guerra Fría, de 1945 a 1953, la búsqueda de la coexistencia, de 1953 al 75, y el final de la Guerra Fría, de 1975 al 91. En primer lugar, veremos el inicio de la Guerra Fría. El fin de la Segunda Guerra Mundial hizo que los antiguos aliados comenzaran a enfrentarse, creándose dos grandes bloques. La Unión Soviética implantó regímenes comunistas en todos los territorios que había liberado de Alemania. Aquellos territorios que habían formado parte del Imperio Ruso, estarían estos de aquí, se integraron en la Unión Soviética, como Estonia, Letonia o Lituania, territorios del este de Polonia y Rumanía. El resto del este de Europa, por aquí, surgieron estados comunistas que seguían las instrucciones de la URSS, las llamadas repúblicas populares o democracias populares. Albania, Rumanía, Albania está aquí, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Yugoslavia, aquí, y la República Democrática Alemana. Frente a ellos, los países del oeste de Europa buscaron la alianza de Estados Unidos y de esa forma Europa quedó dividida por una línea, esta de aquí, llamada el telón de acero, que atravesaba Alemania, por aquí, y dividía en dos su antigua capital, Berlín. Durante la posguerra, el esfuerzo de reconstrucción fortaleció la división en bloques. Estados Unidos dio grandes ayudas económicas a sus aliados, incluyendo en ellas a la recién nacida República Federal de Alemania. Es el llamado Plan Marshall. Además, los principales aliados de Estados Unidos comenzaron a establecer acuerdos de colaboración económica, dando los primeros pasos en el proceso de integración que ha acabado llevando a la actual Unión Europea. En estos años se dieron grandes cambios en Asia. En primer lugar, la mayoría de las colonias asiáticas lograron su independencia. En segundo lugar, la indignación internacional ante el genocidio judío permitió que en 1948 la ONU aprobara la creación del Estado de Israel, aquí, en medio de un territorio árabe, Palestina. Aquí se ve Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Aquí está el plan de la ONU en 1947 y aquí se ve Israel ya en 1949. La parte verde representa el territorio palestino y la parte naranja representa la zona bajo control israelí. Esto supuso el desplazamiento forzado de muchos de sus antiguos habitantes, como se puede ver muy bien en este gráfico,
cómo los habitantes antiguos, es decir, los palestinos, se ven desplazados poco a poco. Y entonces también supone un permanente conflicto con ellos, es decir, entre israelíes y palestinos, y con los estados árabes vecinos, Egipto, Jordania, Líbano, aquí arriba, Siria. Este conflicto se llama el conflicto árabe-israelí y sigue siendo uno de los principales focos de tensión en el mundo. En tercer lugar, en 1949 nació un nuevo Estado comunista, la República Popular China, dirigida hasta 1976 por Mao Zedong. Siempre mantuvo una fuerte independencia con respecto a la Unión Soviética. Finalmente, Asia fue escenario del primer gran conflicto de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, que se dio lugar desde 1950 hasta 1953. La Guerra de Corea enfrentó al gobierno comunista de Corea del Norte, apoyado por la URSS, que estaría por arriba, y por China, contra el gobierno capitalista de Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos. La guerra acabó en un empate, declarándose un alto en fuego que aún se mantiene. La segunda etapa es la llamada búsqueda de la coexistencia. A lo largo de este periodo hubo dos intentos de alcanzar un entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En primer lugar, en 1953, la muerte de Stalin permitió un cierto deshielo en la Guerra Fría. Ambas potencias trataron de alcanzar lo que se llamó coexistencia pacífica. Pero varios acontecimientos hicieron aumentar de nuevo la tensión a partir de 1956. En ese año, una revolución en Hungría fue aplastada por el ejército soviético. Recordamos que Hungría era uno de los países que estaba en el bloque comunista. En segundo lugar, en 1961, la República Democrática Alemana levantó el muro de Berlín para cortar toda comunicación entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Recordamos un vídeo que vimos en clase sobre las causas que llevaron a levantar el muro de Berlín, aunque entendemos también que es un vídeo que es fuertemente partidista. Presentamos nuevos aspectos de la dramática vida en Berlín que resultan de la mayor elocuencia en este momento en que las grandes potencias discuten sobre su destino. Por medio de espejos, los berlineses occidentales logran comunicarse con sus hermanos de cautiverio al otro lado de la muralla que les aprisiona, burlando así la vigilancia de sus carceleros. He aquí cómo la cámara ha conseguido recoger algunas de las escenas más conmovedoras de cuantas se han registrado hasta ahora en la frontera que divide a la excapital alemana. Después de poner a salvo los objetos más estimados, arrojándolos por la ventana hacia el sector occidental, un fugitivo de la zona roja consigue la libertad saltando sobre una red que policías y bomberos del sector libre mantienen extendida para parar el golpe. Para evitar que semejantes huidas se multipliquen, las autoridades comunistas prosiguen en su programa de destrucción de viviendas a lo largo de la frontera, al mismo tiempo que abren zanjas con el fin de cortar el paso de los coches. Sin embargo, a pesar del peligro, los alemanes de la República Oriental continúan escapándose a través de las brechas que logran abrir por entre las alambradas. La operación es muy expuesta, pero todo lo consideran preferible a la vida bajo el régimen soviético.
mujeres y niños buscan por todos los medios la salvación al otro lado de la red que les hace sentirse prisioneros. Y cuando lo consiguen, la emoción de la libertad recuperada ilumina sus caras con la ilusión de ver cómo se abre ante ellos una nueva vida. En tercer lugar, la más peligrosa fue la crisis de los misiles de 1962, o crisis de los misiles de Cuba, provocada por la instalación de los misiles soviéticos en Cuba, donde en 1959 Fidel Castro había establecido un régimen comunista. Explicamos mejor este punto a través del vídeo que visionamos en clase. En octubre de 1962 se produce uno de los momentos en los que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue la crisis de los misiles de Cuba. ¿Pero sabes cómo se desarrolló? En primer lugar, recordemos los escenarios: Estados Unidos, la URSS y Cuba. Estados Unidos y la URSS representaban los dos bloques ideológicos opuestos del momento. Estados Unidos, capitalista, frente a la URSS, con un régimen comunista. La tensión entre ambos derivó, como sabemos, en la denominada Guerra Fría, un conflicto no armado entre ambos bloques. En este contexto, en 1959, triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba, por la que Estados Unidos pierde privilegios en la isla. Un bloqueo económico, la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos o el desembarco de emigrados anticastristas en Bahía Cochinos fueron algunas de las medidas de Estados Unidos contra el nuevo régimen. Pero Cuba se acercaba cada vez más al bloque soviético. Aviones espías norteamericanos observaron que se estaban construyendo rampas de misiles y que había presencia soviética en la zona. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decide intervenir y bloquea la isla con barcos y con aviones. Frente a esto y a la posibilidad del enfrentamiento militar e incluso a la hecatombe nuclear, el líder de la URSS, Khrushchev, plantea a Kennedy lo siguiente: quitará los misiles si Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y a retirar los misiles que tiene en Turquía. La propuesta fue aceptada y con ella pasa la crisis. Además, se mejoran las comunicaciones en los bloques y se llega a crear una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, el llamado teléfono rojo. El último gran foco de tensión fue la guerra de Vietnam, que duró desde el 55 hasta el 75. Lo que había comenzado 10 años antes como una guerra de descolonización contra Francia se convirtió en una guerra civil. En una guerra civil entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte, apoyado por China y la Unión Soviética, y el gobierno capitalista de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Este sería el Vietnam comunista y el Vietnam del Sur, Vietnam capitalista. Finalmente, venció Vietnam del Norte y Estados Unidos tuvo que aceptar su derrota. En este vídeo recordamos una escena de la célebre película Apocalipsis Now, en el que se ve un poco de la intervención de Estados Unidos en la guerra.
Entre 1963 y 1975, Estados Unidos y la Unión Soviética volvieron a intentar calmar la tensión. Se llamó a esa época la distensión. En 1968, ambos países comenzaron a firmar tratados para limitar el armamento nuclear. En realidad, a ambos le costaba cada vez más controlar a sus aliados. En 1968 estallaron revueltas en los dos bandos. Por ejemplo, revueltas anticapitalistas en países capitalistas como el mayo del 68 o revueltas antisoviéticas en países comunistas como la llamada Primavera de Praga. Además, China se alejaba de la Unión Soviética y había un movimiento cada vez mayor de países no alineados entre los países descolonizados. Durante esta segunda fase de la Guerra Fría se produjeron otros procesos de gran importancia. Fue durante ese periodo cuando se produjo la descolonización de buena parte de África, a menudo en medio de grandes conflictos. Las economías capitalistas alcanzaron en este periodo una época de gran prosperidad, en la que en Europa se alcanzó el modelo clásico de estado del bienestar. Finalmente, esta época se caracteriza por el desarrollo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1957, la Unión Soviética colocó el primer satélite artificial en el espacio, el Sputnik. En 1969, el primer hombre pisa la Luna, hecho histórico que recordamos en el siguiente vídeo. Era la culminación. Neil Armstrong situaba una bandera de Estados Unidos sobre la superficie lunar. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. El Apolo 11 había llegado 15 minutos antes de lo previsto a la Luna. El comandante abrió la compuerta de la nave, bajó la escalerilla y plantó la primera huella de un hombre sobre la Luna. Poco después, comenzó a recoger muestras de polvo lunar. Estoy pisando partículas finas como polvo, afirmaba en directo. Durante 2 horas las cámaras recogieron el paseo de Aldrin y Armstrong y también la llamada del presidente Nixon a los astronautas. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. La hazaña de aquella tripulación fue para toda la humanidad la aventura de unos seres de otro planeta. Los presentadores de televisión no salían de su asombro. Millones de personas en todo el mundo que estuvieron pegadas a sus asientos frente al televisor en julio de 1969 vieron sus sueños más fantásticos hacerse realidad. Armstrong fue el primero. Después pisarían la Luna 10 astronautas más. Nadie ha vuelto a caminar sobre la superficie lunar desde 1972. El final de la Guerra Fría transcurrió entre 1975 y 1991. Este periodo se abrió con una importante crisis económica, la crisis del petróleo de 1973, que obligó al mundo capitalista a replantear su modelo económico. También en el siguiente vídeo explicamos este punto. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí de 1973 ha sido más conocida como Guerra del Yom Kippur o Guerra del Petróleo. Las calles y carreteras parecían una zona peatonal. Los coches no podían circular por carecer de gasolina. El origen de esta carencia estaba en otra nueva guerra en Oriente Medio, la cuarta desde la existencia de Israel. El 6 de octubre de 1973, aprovechando la fiesta judía de Yom Kippur, el dictador de Egipto, Anwar el-Sadat, se puso de acuerdo con el dictador de Siria, Hafez al-Assad, y ambos ordenaron la invasión de Israel con el objetivo de poner fin a la existencia de aquel Estado. La Unión Soviética había suministrado armas a Egipto y Siria. En consecuencia, los Estados Unidos dieron todo su apoyo a Israel. De nuevo las tropas israelíes ganaron la guerra y su ejército se disponía a seguir avanzando ocupando nuevos territorios árabes.
Como respuesta, los países árabes, suministradores de petróleo encabezados por Kuwait, acordaron reducir un 5% el suministro de petróleo a Estados Unidos y al resto de países que apoyaran a Israel. Esta medida seguiría en vigor hasta que Israel abandonara los territorios ocupados desde 1967. Inmediatamente, el precio del petróleo se cuadruplicó. En noviembre, los países árabes redujeron el petróleo en un 25%. El desastre económico para Estados Unidos y para Europa Occidental no se hizo esperar. La industria inmovilística cayó por los suelos. No solo los ministros de Exteriores de Europa y Estados Unidos, sino que también Japón presionó para que Israel declinara su expansión. Finalmente, el gobierno de Golda Meir aceptó aquella situación y el 24 de diciembre de 1973 los países árabes acordaron subir nuevamente la producción. La URSS se metió en la guerra de Afganistán entre 1979 y 1989. Esta guerra resultó desastrosa para ella. En la imagen vemos dos fotografías de mujeres afganas antes y después del establecimiento del Estado Islámico, poco después de la disolución de la Unión Soviética. La revolución de Irán en 1978 estableció el primer régimen fundamentalista islámico. Durante estos años, Estados Unidos volvió a aumentar la tensión de la Guerra Fría, pero un acontecimiento inesperado cortó ese proceso. En 1985, el nuevo presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, convencido de que el sistema político y económico soviético era insostenible, inició importantes reformas. Una mayor apertura política y una mayor liberalización de la economía, la perestroika. Las reformas de Gorbachov desencadenaron enormes tensiones en la Unión Soviética y en los países de su órbita. En 1989, ciudadanos de las dos Alemanias derribaron el muro de Berlín. Así, en 1990 se produjo la reunificación de Alemania. Hay mucho material audiovisual sobre la caída del muro de Berlín. Yo he preferido enseñaros una escena de una película que se llama Goodbye Lenin, en el que una mujer profundamente comunista se queda en coma un día antes de la caída del muro de Berlín. Después de ese coma, al despertar 8 meses después, el país ya es un país capitalista, pero el médico le ha aconsejado a su hijo que la mujer no tenga sobresaltos. En la siguiente imagen se puede ver cómo intentan ocultar la llegada del capitalismo a Alemania. Bien, mamá. Otro año más. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Muy pocas cosas. A Paula le han salido los dientes y tiene otro papá. Y yo, bueno... Es una pena que no podamos celebrarlo en el Café Moscú, pero estamos todos y eso es lo único que importa. No siempre te lo hemos puesto fácil, pero tú nos has apoyado. Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra. Y por eso quisiera darte las gracias. Por ser la mejor madre del mundo. Y Alex. Todos te queremos. Alex, ¿Qué quieres? ¿qué es eso? Es... ¿Qué diablos? Eso es... No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, es un espejismo. Eso Sí, es un espejismo. Es un espejismo. En otros países del este de Europa, los regímenes comunistas fueron cayendo. Las tensiones desatadas acabaron conduciendo a la caída de Gorbachov, víctima de un golpe de Estado, y a la disolución de la Unión Soviética en 1991. En el siguiente vídeo podemos ver la retransmisión del golpe de Estado
que supone la caída de Gorbachov. El golpe de Estado contra el presidente Mikhail Gorbachov dejó hoy sus primeros muertos. Decenas de miles de personas desafiaron hoy en Moscú el toque de queda impuesto por el nuevo gobierno soviético. Trataron de detener el avance de los tanques contra las barricadas colocadas en torno de la sede general del Parlamento ruso, en cuyo interior se encuentra el presidente Boris Yeltsin de la Federación Rusa y Eduard Shevardnadze, ex canciller soviético. Los tanques aplastaron vehículos, autobuses y personas. Hay 3 muertos y 10 heridos. El coronel Alexander Rutskoy, vicepresidente de la Federación Rusa, advirtió que los tanques que defienden al presidente Yeltsin abrirían fuego si los atacan los vehículos blindados del gobierno golpista de Gennady Yanayev. Según cálculos de varias fuentes, en todo Moscú se encuentran en estos momentos unos 1000 carros de combate y vehículos blindados en constante movimiento. El toque de queda terminó esta mañana de miércoles en Moscú a las 5 horas, 8 de la noche, tiempo de México. Desde la medianoche hasta la madrugada se escucharon disparos esporádicos de armas automáticas afuera del Parlamento ruso. En un mensaje, el señor Yeltsin pidió a todos los ciudadanos soviéticos rechazar el golpe de Estado contra el presidente Gorbachov, que dijo, fracasará. De lo contrario, advierte Yeltsin, volverán los grilletes y los campos de concentración. El enfrentamiento es abierto entre Yeltsin y Gennady Yanayev, presidente interino soviético. El señor Yanayev firmó un decreto que dice: las disposiciones del presidente ruso Boris Yeltsin contradicen a la Constitución. Afirma Yanayev que Yeltsin desea ganar el poder en la Unión Soviética y su actitud tiene carácter de confrontación. La Guerra Fría había terminado, pero lo que podría parecer el triunfo de una única superpotencia, Estados Unidos, se convirtió en un mundo nuevo, lleno de incertidumbre y de nuevos problemas. El mundo actual.